¿Cómo han sobrevivido tus fotos cuando volteas y ves una foto que tomaste hace 10 años, 12 años? Como te digo, para mí más que hacer historias de moda son historias. Ahí está. Entonces, en estas historias, yo estoy orgulloso de las historias que he contado. Muchas veces hay proyectos que tienen más vida de las páginas que salen impresas. Toda la gente quiere ser escuchada, pero en el momento en el que les pones el micrófono no tiene nada que decir. Y entonces es eso, crear un cuerpo de trabajo de la manera que tú puedas, para que cuando alguien te ponga el micrófono para poder por fin escucharte, Estás listo. estés listo para que vean de qué eres capaz. Y en algún momento va a llegar un momento en el que la gente te va a voltear a ver, porque va a ser tan difícil ignorarte que tú vas a estar ahí. Hey, ¿cómo están? Espero que todo bien. Estoy aquí con Isaac Morales, fotógrafo de reconocida trayectoria en México y en muchas otras partes. Isaac ha publicado en revistas como El, Insta New York, El Oficial, Revista 192, seguramente muchas más, y ha trabajado en distintos países, que es algo de lo que quiero platicar mucho con él. Así que, carnal, bienvenido, qué chido que estás acá, aprovechando que está en México, porque normalmente está en Nueva York. Isaac, quería empezar por preguntarte, ¿cómo le haces para mantener tu mente medianamente limpia de tanta sobresaturación de imágenes y de información? ¿Y cómo vas cuidando tus procesos mentales para no saturarte o no contaminarte? Claro. Hola a todos. Gracias por tenerme aquí. Este, creo que una de las cosas que normalmente yo trato de hacer es, ahorita tengo un par de meses boxeando y eso definitivamente hace que te desconectes, pero en general trato como de buscar inspiración en otros lugares, trato de leer, trato de ver lo que pasa, salirme a caminar 1 hora, 2 horas y no tener como un rumbo o no tener como algo en específico para tener una justificación para salir y para poder estar como lejos del teléfono a veces. Es complicado, la verdad que parte de lo que nosotros hacemos está en un teléfono. Y como que separarte de repente de eso es donde se vuelve esta dinámica un poquito tóxica. Pero sí uno tiene que hacer, siento que tengo que hacer el esfuerzo para poder darme esos tiempos y tratar de observar alrededor y tratar de entender eh, que hay más que lo que hago, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y luego en ese proceso, recién veía compartía un comentario de Joan Foncuberta, que es un fotógrafo, profesor, que decía, güey, tardamos tanto tiempo en generar una imagen, le Ujú. dedicamos tan poco tiempo a observarlas, que ahí hemos perdido mucho. Mm. Eh, ¿Cómo le haces cuando dices, bueno, ok, ya me fui a boxear, me desconecté un poco, para regresar otra vez y decir, bueno, ahora sí necesito meterme en mi proceso? ¿De qué recursos te acercas? Mm, Creo que para mí en lo particular, por ejemplo, la fotografía para mí es un medio. Entonces, muchas veces lo que más me gusta hacer de esto Mm, es conceptualizar cosas, mm, crear ideas. Entonces, cuando parto de eso, simplemente no es tanto que tenga que poner el switch on and off, más bien es la idea de siempre estoy anotando cosas que quisiera como crecer, ideas, voy caminando y veo algo que me gusta y digo, ¿cómo sería poder transformar esto y darle un poquito de, de mi onda, mi esencia para poder crear una historia? O estoy leyendo un libro y no lo estoy leyendo con la idea de hacer fotos a mm, partir del libro, pero hay cosas o hay fragmentos en los que de repente digo, esto tiene sentido para mí mm, y lo escribo. Entonces, para mí no es que pueda simplemente apagar el switch, siempre estoy ahí y cuando quiero ponerme a ya como en algo muy en serio, a sentarme y trabajar, hay ocasiones que nada pasa, o sea, uno puede estar ahí viendo, viendo libros de foto o viendo el Instagram de alguien más o el Instagram en general y nada pasa. Pero hay ocasiones en las que no estoy haciendo absolutamente nada o estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con la foto y llegan las cosas. Y creo que ahí es donde eh, los mejores momentos llegan. O sea, ahí tienes una foto en la computadora que a lo mejor podremos ver después, pero hice un proyecto donde estaba
donde hay una chica que es una reportera. De una vez, porque es una de las fotos que me ha llamado mucho la atención, lo que Hard News, Hard le News. hiciste para Revista 192 con Exacto. Fabiola. Ujú, así A ver, es. platícanos de esta. Pues, por ejemplo, este proyecto literalmente pasó cuando me estaba bañando. O sea, en mi cabeza estaba con la idea de esta sobresaturación de información, esta sobresaturación de cómo todo está tan controlado desde el punto de vista de que estamos recibiendo tantas cosas en el teléfono, en las noticias alrededor de nosotros, que de repente no nos deja procesar nuestro propio punto de vista sobre esas cosas. Simplemente llegan, no sabemos cómo procesarlas y llegan más, y llegan más, y llegan más. Entonces me llegó como esta idea de hacer una historia que tuviera que ver con esta como reportera, como encimándosele a la persona que entrevista, como esta parte de estar como arriba de ti y como esa idea de en qué momento volvemos otra vez a entender lo que está pasando en lugar de simplemente recibir, recibir y recibir. Y ahí empecé como, ¿qué es lo que necesito para hacer esta historia? Ah, pues estaría cool que fuera una cámara de este tipo, que se viera como mucho más grande. Entonces ya empezó como la idea de empezar a ver qué necesito para crear esa historia. Ya sé dónde me gustaría hacerla. Me acuerdo que cuando me fui a casar, eh, allá en Manhattan, ¿En el City Hall o qué? en el City Hall, iba pasando y exactamente en ese momento estaba pasando lo del juicio de P. Diddy Ujú. y estaba lleno de cámaras por todos lados ahí. Y dije, ahí va a ser, porque tenía el sentido, ¿sabes? Como que, entonces a lo que me refiero, hay ocasiones en las que no es que esté pensando activamente, Simón. pero si ya tengo una idea que empezó a cultivarse, a crecer y de repente me cruzo con otra cosa que une los puntos y lo detonan, ya sé que va a ser una historia. Y entonces ahí ya empieza a crecer más y más. ¿Y cómo lo conectaste Ujú. eh, con la revista? ¿Cómo empezaste como a juntar elementos? Que ahora quiero llegar a Sí, eso, claro. a elementos de departamentos creativos de alguien que te ayude con el estilismo, seleccionar a la modelo. Ahí Ujú. me contaste cómo inició la idea Sí. y luego cómo la continuaste hasta que se publicó en. Pues prácticamente yo tengo como una serie de ideas que las anoto, las tengo ahí y que sé que las tengo que hacer, ya sea de manera personal o para una revista. Entonces, de repente hay revistas que se me acercan, me dicen, oye, nos gustaría producir algo contigo, perdón, nos gustaría producir algo contigo y es una advertorial con tal marca. Y entonces digo, ok, déjame pensar qué podría funcionar para esto que me estás pidiendo que haga. Y ya con eso veo todas las ideas que tengo y digo, ah, pues creo que Esta, esta puede funcionar con esto que tú quieres hacer. O si de repente ya tengo esta idea, la quiero hacer y llega una revista y me dice hay que hacer algo, les digo, ok, hacemos eso, hago algo contigo, pero esta es la idea que quiero hacer. ya. Entonces, ahí es donde hacemos match. Puede venir en dos vías. Puede ser que la revista se acerque para producir algo contigo y tú le tires una Sí, idea. ¿Y te ha pasado que tengas una idea que hiciste por completo, solo con tus recursos, tal, y después la coloques en sí, alguna también. Sí, sí, porque pues publicación? ya no me gusta hacerlo tanto. Antes lo hacía más por la idea de tener algo publicado. Ya realmente no tengo tanto La obsesión la por obsesión, pero también esa idea de ya no me gusta depender tanto de alguien para algo que yo puedo hacer con un equipo, ¿sabes? Simón. A veces me gusta que inclusive hacerlo siendo una revista, cosas personales, para que, eh, para que todos podamos tener más libertad de no tener como un lineamiento, decir, Mm, es que necesitamos tener tales marcas, sí. necesitamos tener porque son sponsors, porque ellos son los patrocinadores. Entonces, Y se entiende porque de eso sí, viven las publicaciones. totalmente, pero hay ocasiones cuando quieres hacer algo creativo que no quieres tener como tantos lineamientos, lo quieres hacer para ti. Sí, Y es muy válido. Ahí está lo editorial creativo y está lo editorial comercial y hay proyectos que simplemente quieres que existan, sin que haya tanta influencia de tantas voces. exacto. Eh, y lo haces y le das la oportunidad a la gente que es parte de tu equipo que experimente, que se experimente de alguna manera para que
en todos los momentos en los que estamos trabajando, que Ujú, nos dicen qué hacer, podamos de repente decir, ok, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? Y ya no sea como que te digan, no, no, es porque es nosotros mismos los que decidimos hacia dónde van las historias. Y es como ese outlet que para mí sí es muy necesario que cualquier creativo trate de hacer una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero que se tenga la idea de tratar de hacerlo de una manera u otra ujú. para que puedas encontrar un balance dentro de hacer cosas que a veces no sean lo que... Lo que te paga la renta. Sí, Sí, yo creo que ese es un músculo que aquí siempre platicamos en PDP Media de decir, encontremos el espacio de hacer los proyectos personales, porque al menos desde mi experiencia hay una lucha constante entre hacer lo que sabes hacer que te sirva para tener recursos para vivir como quieres vivir y luego hacer lo que creativamente te emociona. claro. Déjame voy y regreso con esta foto. ¿Cómo trabajas, una vez que tienes una idea y en general con proyectos comerciales y demás, con los distintos departamentos? ¿Te gusta que cada quien aporte ideas y en algún punto dices, hasta ahí yo decido? ¿O eres más de meterte con la stylist o el stylist, el maquillista, la maquillista, de locaciones? O sea, ¿qué tanto dejas que cada quien haga o qué tanto tú vas dirigiendo el asunto? En este caso, por ejemplo, para algo creativo o para algo, o más como algo editorial o comercial. Pensemos en un proyecto editorial como este que Ok. hiciste de Hard News. Por ejemplo, este proyecto como tal, yo ya tenía toda la idea bajada, entonces para mí nada más era cuestión de encontrar al equipo que pudiera funcionar para crearla Mm, conmigo. O sea, este fue toda la ropa fue de Dolce Gabbana y es que es un poquito las complicaciones que te digo que pueden pasar en las que cuando son total looks de una sola marca, ujú, entonces, no es tanto que el stylist pueda jugar tanto, porque tienen que vestirlos tal cual están en el lookbook. ujú. Entonces ahí Queda necesito, muy dependiente de exactamente, entonces busco a alguien que sea muy bueno, dándole un poquito como un twist ahí que pueda jugar con digamos, los accesorios o las joyerías las de botas, el pelo recogido, que algo ya lo lleva a un terreno más que le de... pueda dar algo ahí para que le agregue a eso que ya está construido de la ropa, por ejemplo. Yo tengo la sensación cuando veo tus fotos que se acerca mucho a la foto documental, digo, dentro de Mm, las historias de moda que tienes, sí. tienen como, son eso, o sea, creo que tienes como una narrativa, en cada proyecto vas contando ahí como una historia, una serie de situaciones. Sí. ¿Cómo haces el trabajo de dirección, por ejemplo, ¿no? Ujú. Con tus personajes. ¿Creas una situación para que ellos hagan cosas? ¿Das constantemente indicaciones o una, dos indicaciones y ahí se van? O sea, muchas veces yo ya tengo muy armado lo que quiero, o Mm, sea, ya, hasta en sé qué look va a ser, sé qué va a ser, qué pose, ujú, qué look, qué lugar. Yo ya hice el scouting, ya hice todo. Hago como un tipo mood board de lo que ujú, yo quiero hacer y empiezo con eso. ujú. Empiezo, una vez que tengo la foto que quiero, le digo al modelo, vamos a hacer lo que se nos venga a la mente, ¿sabes? Ujú. Hay que ser Flexibles. flexibles, juguemos, vi en tu Instagram que haces esto, se me hace cool, tratemos de hacer esto. Entonces, a partir de ahí ya te sorprende lo que pueda llegar, pero al menos ya tienes inicialmente Ujú. esa idea que tú tenías en mente para que luego no regreses y digas: "Ay, güey, ¿por qué no?". Porque eso es lo que ya tenía en la cabeza. Exactamente. Entonces juego de cierta manera y también me ayuda mucho que cuando ya estemos cortos de tiempo, porque nunca sabes cómo va a ser el día de producción. O sea, al Claro. final, cuando tú ves mi trabajo, la mayoría de lo que yo hago es en locación. Sí, Yo creo que el 95% de lo que hago es en locación. No porque no pueda trabajar en estudio, pero yo prefiero simplemente usar locación porque es parte, se vuelve un personaje 100%. en mis historias, acompaña todo. Y en la ocasión nunca sabes qué va a pasar en el día. Pueden correrte de un lugar, pueden, empezar a llover, o sea, hay Sí, hay más variables. demasiados factores que pueden pueden salir mal, y con eso, por eso digo, prefiero sacar la foto que yo quiero y a partir de ahí experimentar con el modelo, con la modelo, y y si de repente tenemos que irnos por cualquier cosa de ese lugar, ya tengo algo seguro que me gusta. Y entonces es esa variación
llegar sabiendo lo que quieres y luego irte y jugar. Oye, llevas ya varios años en Nueva York, has Sí. vivido en otros lugares, me contabas que has estado en Londres, has estado en Berlín. Ujú. ¿Cómo crees que ha alimentado todas estas experiencias y las juntas con tus días en Guadalajara, con tus días en Ciudad de México? ¿Cómo crees que te ha alimentado todos estos viajes, todas estas experiencias fuera de México para crear una fotografía que al mismo tiempo siento que tiene mucho de mexa y tiene Sí, mucho de... creo que esa parte no va a cambiar, creo que simplemente se agregan otras. Creo que lo que más ha ayudado es a darme perspectiva sobre las cosas, a dejar de idealizar muchas otras. Ujú, Eh, creo que, no sé, en lo particular, crecí como con la idea de pensar que tal es mejor porque tuvo mejor educación, que tal es mejor porque viene de tal país, y ujú. entonces te empiezas a crear esas ideas y uno puede ir con esas ideas toda su vida si no las empiezas a romper o a confrontar. Entonces a mí me tocó, Como creencias limitantes, dices, sí, de o la sea, profesión, de Sí, la vida sí. en general, no tanto solamente de la fotografía, pero de la vida en general. O sea, el pensar, nosotros creamos una realidad a través de la ignorancia, ¿sabes? De nuestro contexto, de nuestros alrededores. Crecemos pensando Mm, que una idea de algo que no conocemos. ujú, Y cuando te vas y empiezas a observar y dices, o sea, llego a vivir a Londres y me doy cuenta que todos tienen 2 brazos, 2 piernas, una cabeza y yo tengo lo mismo, pero tengo un chingo ganas de hacerla y ujú, de convertirme en lo que fui a hacer. Entonces, pues, yo no tengo nada que sentirme, intimidado por alguien más o sentir que alguien más es mi competencia, ujú. ¿sabes? Entonces, desde ahí empieza uno ya empieza a cambiarme el chip de decir, Desde otro lugar. desde otro lugar, ver otras cosas que están pasando y Ujú. me empieza a quitar como esta idea de sentirme que soy menos solamente por venir de un lugar diferente. Y más en ciudades como Nueva York, que creces con, digo, por los medios y Ujú. la cultura popular, creces con una idea de una ciudad así, y seguramente cuando llegaste, pues te encontraste con cosas que pensabas que ya conocías, o con ese tipo, a lo mejor me imagino que no es lo mismo ir a una ciudad, no sé, Copenhague, que pues a lo mejor no tienes demasiadas ideas sobre esa ciudad, que llegar a una ciudad que ya tienes muchas ideas Ujú. preestablecidas y abrirte camino ahí y romper esos paradigmas que a lo mejor ya Sí. tenías. ¿Cómo te fuiste abriendo camino en Nueva York como fotógrafo? En este caso yo me fui en la pandemia, Ajá. llegué a vivir en Nueva York en julio del 2020 y en ese entonces mucha gente se había ido de la ciudad. Mucha gente se fue porque, pues obviamente por todo lo que estaba pasando. Y al haber tanta escasez de Mm. gente que quisiera crear, o no de que quisiera, de que Fue una pudiera crear, oportunidad para ti. fue una oportunidad para mí porque empecé a conectar con muchas personas que tenían esa misma necesidad de hacer cosas. Empecé a, de la misma manera como tú me contactaste para venir aquí, hice como post en Instagram diciendo: "Voy a estar en Nueva York, busco gente con quien trabajar". Que creo que eso es un privilegio ahora que mi carrera ya está construida, Ujú, de tener algo que la gente pueda observar y decir: "Yo quiero trabajar con esta persona". ujú, Yo me fui a vivir en el 2013 a Nueva York también, por ujú. un año, y fue una experiencia completamente diferente. Fueron 2 mundos con, ¿qué son? 7 años de diferencia entre uno y otro, y 7 años de diferencia entre los puntos de mi carrera. Y en ese entonces fue asistir, en ese entonces fue ir conociendo gente, ir a cosas de fotografía, eventos y demás, conectar, picar piedra, escribirle a gente, comparación de cuando ya regreso a vivir en el 2020 con mi carrera mucho más establecida, en la que la gente empezó a acercarse a mí, en lugar de que yo tuviera que estar buscando más, como lo hice en el 2013, por Sí, ejemplo. bueno, llegaste con un portafolio mucho más Mucho establecido. más establecido, con marcas, con revistas que me respaldaran. Entonces es un mundo de diferencia. Te digo, en el 2013, en ese entonces todavía solamente había sido publicado una vez en una revista impresa Ujú, y todo lo demás había sido publicado en revistas digitales que, ujú, como hablábamos, pues yo mandaba mi trabajo, yo hacía todo y mandaba mi trabajo a revistas para que me las publicaran digitales y, y al final pues te va dando como un tipo de estatus que la gente dice, ah, mira, está ya en lo esa publicaron. revista.
pero nada como tan grande realmente. Entonces sí es más picar piedra, estar buscando Mm. a qué fotógrafos admiras, ver si los puedes asistir, estar aprendiendo de ellos. Em, ¿Algún entonces, fotógrafo que hayas asistido y que le aprendiste? en ese entonces, Tal vez en la primera etapa es que sí, o incluso en México, no sé, algún fotógrafo que en México nunca asistí porque en México ya llegué haciendo fotos. ujú, O sea, yo estudié comunicación, me especialicé en cine y cuando yo me voy de México me voy queriendo hacer cine. ujú, Llego a Londres y ahí es donde descubro y encuentro la moda, pero no es como que quisiera hacer moda en ese ujú, entonces. Es pero bueno, al final asistí a un fotógrafo que se llama Michael Leckie allá en Londres, que era un fotógrafo más de retrato y comercial. En Nueva York asistí a un fotógrafo que se llama Hans Newman. ujú, eh, y también asistí a Bridget Fleming. Entonces, sí, los asistí a ellos dos durante 6 meses y fue una experiencia bastante cool. O sea, lo que aprendes es más a ver la manera como dirigen a los modelos, la manera como eh, van escogiendo qué tipo de, qué ¿qué look, decisiones qué toman? decisiones toman, qué look sigue, dónde van las locaciones. Uno empieza a observar eso y dice, por ahí va. Entonces, esa parte creo que fue la que más le aprendí a los otros y creo que la parte de tener la confianza Ujú, de tomar esas decisiones, de no simplemente pensar o asumir que todo va a salir simplemente porque le echas ganas. Esto es tomar la decisión y estar seguro de ella. Y si no está bien, saber cuándo cambiarla y redireccionar en cualquier eh, proyecto que estés haciendo, saber cuándo funciona y cuándo no, y cambiar a lo que sigue. Entonces creo que esa fue una de las cosas que más aprendí. Oye, Isaac, me platicas que tu acercamiento a la foto de moda Ujú. y a tu fotografía vino desde el cine, nunca fue, o sea, me estás explicando de la fotografía más como medio que como un fin. Platícame de eso. Sí, o sea, para mí realmente mi camino empezó cuando estudiaba comunicación. Conocí lo que era el cine Ujú, como una manera de una profesión. Y ahí fue donde tuve las ganas como de empezar a contar historias visuales, ujú, de cierta manera. Empecé con fotografía en la carrera, me enamoré de eso inmediatamente, pero fue hasta que empecé a hacer cine que todo empezó a tener sentido. ujú, Empecé a tener la idea de cómo contar historias, empecé a aprender de diferentes maestros que me empezaron a enseñar la idea de iluminación. ujú, em, pero como te decía, lo principal para mí siempre fue el contar esas historias. ujú, No era tanto de cuál es la mejor luz o cuál es... Eso lo fui aprendiendo con errores, pero la parte de contar las ideas fue lo que siempre me llevó a la idea de meterme a este mundo. Entonces, eh, yo recuerdo ya viviendo en Londres, me fui de México primero que nada como desenamorado del cine. ujú. O sea, yo crecí en un barrio bastante, pues, un barrio Infonavit, un barrio con muchas Popular. complicaciones y muchas carencias. Para los que no son de México, pues, Ujú. Infonavit es como la vivienda popular. Sí, sí. En el que tú quieras meterte a una industria donde si no tienes dinero es muy difícil que puedas crecer. Y más, estoy hablando de, yo me gradué en el 2010, en el 2006. Simón. Eso quiere decir que fue hace 20 años. Em, Hace 20 años no había teléfonos para que pudieras grabar o sea, hoy ya puedes grabar un cortometraje con un iPhone o con cualquier marca que quieras usar. Eh, ya puedes utilizar las cámaras que tenemos hoy en día digitales para hacer videos. Antes era o tener una cámara de cine o algo por esto, entonces tienes que rentar demasiado equipo. Ahora todo tiene que ser grande, a gran escala, para que pudieras hacer cualquier proyecto que quisieras realizar. Entonces, yo empecé a trabajar en televisión yo era camarógrafo de televisión para poder trabajar y juntar dinero para hacer mis propios cortometrajes. Ujú, Y se volvió poco sostenible porque yo tenía 7 trabajos para poder hacer un cortometraje cada 6 meses. Entonces, sin darme cuenta, eh,
pues hacer lo mismo que amas con algo que amas o algo que odias con el mismo ojo, sin darte cuenta si la balanza no está equilibrada, te empieza a comer por dentro. Totalmente. Entonces, trabajé haciendo tantas cosas que no me gustaban para hacer dinero, que sin darme cuenta dejé de sentir esa pasión y ese amor por hacer cine. Y entré como en un espiral en el que no sabía cómo poder regresar y recobrar esa sensación y ese amor por este arte, pues. Entonces, em, me sentí un poco perdido Y y la foto, fíjate, dio pues esa nueva... con el tiempo me fui a vivir, o sea, junté dinero para irme a vivir a Londres, me fui a vivir a Londres y en Londres traté de entender qué seguía, Ujú, cuál iba a ser el tipo de fotografía que quería hacer. Y, y había un amigo que tenía que quería ser stylist. ok. El stylist en la moda es la persona Ujú, que viste, que viste las editoriales o las historias. ujú, Entonces él me insistía y me decía, oye, hay que hacer moda. Y yo le decía que no, porque yo viniendo del cine yo lo veía como algo banal o como algo burdo, algo como sin sentido para mí. Era como de la cadena alimenticia era lo más bajo para mí hacer moda. sí. Prefería no hacer, bueno, hay cosas peores, o sea, digo, de esos 7 trabajos que yo hacía en Guadalajara de camarógrafo, hacía bodas, 15 años y todo eso, y terminé, obviamente, pues no me gusta hacerlo más ni pensar en eso porque sí lo hice demasiado. Ujú, Entonces, moda estaba como por ahí, porque yo nunca crecí con esta idea de la moda. La moda para mí siempre fue como elitista, siempre ujú, fue como la idea de que para poder apreciarla tenías que venir de un cierto tipo de estratosfera o ujú. de educación o de no sé, Sí, sí, sí. muy separado, No, pero te entiendo, muy lejano a a mi, tu a mi cotidianidad y realidad, a mí. Y, y dentro de esto, yo quería hacer mejor publicidad, pero decía, no, es que quiero contar historias y no encontraba la manera, no encontraba la manera como decir qué tipo de fotografía hacer. Y fue ahí cuando este amigo me dijo, ¿qué te parece? Mira, hay una exhibición increíble que te quiero invitar. Es de moda para que vamos, la vemos y tú ya decides que si no te gusta, no te vuelvo a tocar el tema de hacer moda. Y yo, ok, ¿Una expo? ¿Te una invitaron? expo, Ah, una expo. Entonces, y dije, compró los boletos y dijo, o sea, porque me quería convencer porque le gustaba lo que hacía. Yo estaba haciendo fotografía como un poco más conceptual. eh, Cuando podía, allá en Londres trabajaba en bares y mientras trabajaba en mis bares, como te decía al principio, yo trabajaba 5 días a la semana y la mitad de ese dinero lo dedicaba a guardar, lo guardaba aunque tuviera que comer menos para poder crear mis historias, aún sin saber qué iba a hacer. Pero bueno, regreso, este chico, ese amigo me dice, vamos, fuimos a la exhibición, ¿de quién era la expo? entré a la exhibición Pero ya no entiendes la moda como un lugar elitista o lejano a tu realidad. ¿Cómo la entiendes hoy? pues obviamente tienes, la moda tiene esos tintes definitivamente, pero algo que aprendí en Londres, que es de lo que te hablaba sobre las perspectivas, es que cuando me dijeron ahí en una ocasión, porque seguía con esta narrativa, me tardé como un año, o sea, literal aceptar que ya hacía moda, Ajá. porque no lo quería aceptar, me Ah, costaba trabajo, pero no lo quería aceptar. Hasta que me dijo alguien, mira, es que lo que pasa es que una cosa es tener dinero y otra cosa es tener buen gusto. Y esa parte, el buen gusto se aprende y se adquiere. Leyendo un libro, yendo a caminar en la calle, afuera, observando. observando. Entonces tú puedes tener 500 pesos en la bolsa e irte y comprarte un look completo en una tienda de segunda mano. Te estoy hablando hace de 20 años, no, 16 años, cuando estaba en Londres. Y puedes irte a una tienda, comprar cosas que tú puedas reconocer que se van a ver bien juntos y eso ya estás creando moda, ya estás creando un estilo. Entonces fue cuando me cambió el chip, porque entonces ya no se sentía lejano algo que pudiera hacer yo. Ujú. ¿Sabes? Sí, Ahí, en el momento en el bien que cabrón. empiezas a conectar con las cosas y sientes que tú puedes ser parte de eso, pero no tanto por la cuestión de pertenecer, sino por el hecho de que tú sabes que tú puedes crear de diferentes maneras. Ahí es donde todo tuvo sentido y para mí esa es la moda. Desde ahí yo ¿La la entiendes abordo. La entiendo y la al día de hoy? abordo en el sentido de que obviamente
muchas de las marcas con las que trabajo o muchas de las marcas con las que trabajo en las revistas, no toda la gente las puede comprar, pero toda la gente puede encontrar lo que yo hago en línea y puede disfrutar de esa parte, que para mí es la más importante en cuestión de lo que hago. Ahí es donde se le quita un poco tanto lo que es la parte elitista, al menos desde mi profesión, de que lo hago y lo comparto y la gente lo puede observar. Y no es tanto acerca de que si puedo comprar o no, es acerca de poder observar esta parte que se está haciendo. Ujú. Entonces, creo que, y la gente que le guste la ropa en las campañas que hago y la pueda comprar, también es parte de eso, es crear una historia y crear un universo. Eh, y para eso te contratan las marcas, para que puedas lograr hacer eso y que conectes con las personas. Y la manera en la que mi fotografía conecta es tratando de siempre darle esta parte medio documental, darle esta parte un poquito fantástica y documental juntas, en las que te hagan querer como visualizar. Creo que una de las características de tu foto, al menos desde mi punto de vista, es yo veo mucho esas historias y veo como toda esta influencia que me cuentas. Y creo que hay otro factor que es interesante. Yo sé que no en toda tu foto, pero trabajas mucho con film. Sí, ¿De dónde viene esta decisión de hacer mucho formato medio y revelarlo? Aquí estuvo Andrés Azamar platicando, te platicaba claro. hace rato que estuvo platicando de que le ha tocado ver tus hojas de contacto, Sí. güey. ¿De dónde vino esta decisión de usar a film? O sea, yo Y- cuando estudiaba en la universidad, yo todavía, a mí me tocó exactamente el momento donde estaba pasando la transición entre el film y lo digital. Ujú, Ya lo digital ya había llegado, ya había gente que estaba trabajando ujú. con digital, pero las cámaras digitales eran muy caras. O sea, en mi, en mi escuela nos enseñaban film porque era lo más accesible. Sí, claro. Entonces, seguíamos trabajando con film, aprendí a revelar, aprendí a usar las cámaras de film en ese entonces. Y para el tiempo que termino la carrera, empiezo a trabajar, digo, más de video, pero ya tenía mi cámara digital para ese entonces. Dejé de hacer el film y como para el 2018, 2017, perdón, una exnovia que yo tenía, más chica que yo, llegó con toda la novedad para ellos de tener una point and shoot. Una Olga o estas, pues. Tenía una Olympus. Ajá. Entonces era como el cool kids teniendo una cámara y yendo a tomar fotos y, en fin, y se me hizo como muy curioso, como esta idea de cómo la generación había cambiado. Los que empezamos haciendo film ya no hacíamos film y los que crecieron con esta era digital Se sacudían el digital y y querían ser querían hacer fiel. film. Entonces me hizo muy curioso y dije, ok, qué cool. Y empezamos a hacer fotografías porque ella es modelo. Entonces empezamos a hacer fotografías juntos y usaba su point and shoot. Y se empezó a hacer muy divertido porque yo pensaba que, eh, pues me volvió como a regresar esta emoción que se me había quitado un poquito de ver cómo iban a quedar las fotos cuando se las mandaba. Eso. Entonces eso me volvió como a emocionar y decir, wow, qué cool poder tomar las fotos, revelarlas y Ahora, la mayoría de los fotógrafos que conozco que hacen film, eh, lo hacen para sus proyectos personales, pero tú has logrado hacer, incluso para tus proyectos sí, comerciales, sí, sí. hacer film. ¿Cómo has logrado hacer esto? Bueno, o sea, eso fue, te digo, un camino en el que por varios años fue primero encontrar qué tipo de cámara era la que quería utilizar Mm, para empezar a hacer film de una manera cómoda, porque al final, de las cosas que a mí no me gustaba o que me empezó a cansar un poco de hacer digital, es que de repente sentía que la cámara era un poquito un intermedio entre el objetivo y yo. Entonces, cuando empecé a agarrar cámaras, por ejemplo, esta Pentax o tenías el visor de cintura. pues estas cámaras las usaba y decía: "Es que siento que estoy haciendo digital, nada más que es una cámara más grande y pesada, entonces no estoy conectando". Y cuando encontré la Mamiya RZ 67 y vi que era una pantalla gigante y que estaba aquí, y me sentía literalmente yo adentro de la Ah, cámara, qué chido. fue en ese momento que dije: "Esta es la cámara". Eso entonces fue el check número uno, ya sabía que esa era la cámara, y a partir de ahí pues yo invertía mucho en hacer las fotografías de film para clientes, para revistas,
para mostrarles ¿Qué podías hacer? cómo se veían esas fotos a comparación de las digitales. Era como, ellos me pedían, no, es que necesitamos que sean digitales, porque necesitamos que sea rápido, porque necesitamos que sea... Sí, esa es la gran barrera, como el proceso de la exactamente. velocidad del... Entonces, pero yo decía, lo entiendo, porque al final de cuentas es un negocio y Sí, necesitamos cumplir con lo que se nos está pidiendo y esa es la parte, es una parte muy importante. Pero mientras yo hacía estas fotografías, yo sacaba mi cámara de medio formato y les decía, denme 5 minutos y empezaba a tirar. Yo tiraba mis fotos, a lo mejor tiraba una por look y, y sacaba 2 rollos de esa producción, le entregaba el material al cliente y en lo que revelabas y demás, y luego le enseñabas. todo. Salían las Fíjate. fotografías, se retocaban, todo salía y luego yo sacaba mi outtake Ah, no. de film. Y el cliente, wow, increíble, wow, ¿por qué no me mandaste eso? No, lo que pasa es que eso es film, eso tarda mucho más en que salga, se tienen que escanear, ta, ta, ta. Me dijo, oh, me encantaron esas fotografías. Siguiente campaña, regresan y, oye, Esta sí hazla con film. podemos hacer parte de film y la mayoría en digital, sí, claro. Y entonces ya ahí me pagaban el film, me pagaban el revelado porque les decía, pues esto es lo que cuesta. Sí, La claro. vez pasada fue para que pudieras tú ver cómo funcionaba, cómo era la estética, los colores, la textura. No, pues va, ya me lo pagaban y, y hacíamos una combinación entre digital y film. Y así empezó a crecer. Con revistas, con todo esto, empezamos a crear la mayoría de las cosas que tú encuentras en mi Instagram es film. Y mucha gente me busca ya sabiendo que eso es lo que yo hago. Sin problema, o sea, yo trabajo todo, hasta el día de hoy, todo tiro film y digital. Sí, sí. Siempre, no puedo simplemente no hacer digital porque al final los proyectos que hago son demasiado importantes y grandes que no puedo darme el lujo de que algo pase con el De film no tener un y backup, sí. perder el trabajo. Claro, O sea, claro. eso no hay manera. Sí. Entonces yo sigo haciendo digital como la parte principal y el film siempre va a ser algo secundario. Y al final, digamos, tienes tu cantidad de fotografías y tiras en digital, tienes tu cantidad de fotografías y tiras en film, mandas todo y al final escogen más de film que de digital, pero por lo menos ya tienen la opción de escoger. Y dentro de eso ya me contratan sabiendo que tiene un costo extra. ¿Dirías que ya llegaste a un punto en el que tu trabajo personal y tu trabajo paycheck eh, están o sea, conviven perfectamente o todavía estás en una búsqueda? Siempre hay manera de seguir creciendo, siempre va a haber marcas con las que me encantaría trabajar, con las que me encantaría crear cosas en las que, Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente Jill Sanders o se me viene a la mente, alguna publicación que digas, ahí todavía no entro, pero me pues encantaría. de publicación creo que, por ejemplo, de México ya hice prácticamente todas y Ujú, las que no he hecho son porque la manera como manejan la revista no se alinea con el tipo de valores que yo tengo, ujú. entonces pues decido no trabajar con ellos o simplemente no terminamos trabajando juntos. Pero en cuestión de revistas grandes, obviamente me encantaría trabajar con Dazed and Confused, con Gentlewoman. Allá en Londres tienen unas revistas increíbles, increíbles, increíbles. eh, pero siempre salen nuevas Sí, y sí, sí. siempre encuentras otra que sea mejor o que sea más interesante o ¿Y personajes te sientes más cómodo trabajando con modelos o también te gusta trabajar con personalidades? Vi que trabajaste con una de las hermanas Olsen. em, Ahí platícame un poco, primero, ¿cómo te sientes más cómodo trabajando con modelos o con celebridades o te da igual? Y Ah, segundo, ¿cómo fue trabajar con una de las hermanas Olsen? en lo personal me gusta trabajar más con modelos o con personas que no son modelos, pero que tampoco son celebridades, en lo personal. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque con las celebridades hay mucho más lineamientos. Una celebridad, por lo mismo la misma razón que es conocida, no puedes traer en la calle de un lugar a otra y decirle súbete aquí, súbete allá, por su seguridad, por el hecho de que tiene una agenda, porque no quieres que llegue gente y que estén Encima de encima de ellos. Sí, ellas. sí. eh,
Me acuerdo, bueno, Hay más hay más limitaciones. limitaciones. Te voy a platicar de Elizabeth Olsen y te voy a platicar otro ejemplo en donde sí hicimos eso Simón. y terminó siendo un poquito un caos, Ujú, por así decirlo. Eh, entonces, con cualquier celebridad que sea grande o que sea conocida en el lugar de donde hagas las fotos, pues agregas más factores a que algo que no puedes controlar pase y no puedes exponer a una celebridad a eso. Entonces, a mí una de las cosas que más me gustan a mí de hacer fotos es la libertad de poder fluir y mover y decir, ahí me gusta, esto está cool. Entonces, disfruto mucho ujú, hacer celebridades desde el punto de vista de que el tipo de budgets o el tipo de producciones que se hacen con una celebridad son diferentes al trabajar mm, con una modelo, por sí. ejemplo, o qué tipo de modelo sea, pero entonces, esa parte es divertida, me gusta. Obviamente, yo abordo una celebridad de la misma manera que abordaría cualquier otra persona, desde el punto de vista en el que después de trabajar tanto tiempo en esto, te das cuenta que todos somos iguales y que al final no puedes dejar que esta idea de que admiro a esta persona te gane para la hora de estar trabajando, porque al final pues estás trabajando y tienes que ser muy profesional en ese sentido. Entonces, esa parte creo que sería la razón por la que no preferiría más con modelos por la libertad de hacer lo que uno quiera que con la celebridad, pero también es muy cool hacer celebridades desde el punto en el que son producciones divertidas e interesantes también. Eh, ¿Y cómo fue trabajar con Elizabeth Olsen? Ella en particular es muy reservada en el sentido de que es muy calmada, está como en su cabeza y es muy, de repente platicábamos de su película que fue a promocionar ese entonces. Ella en toda la disposición de hacer las fotos, lo que le pedía, ella decía, sí, claro. Obviamente cuando haces celebridades también trata de hacer las cosas mucho más rápidas. No puedes tardarte una hora, media hora haciendo un look, o sea, tienes que ser mucho más práctico y decir, ya Sí. la tenemos y estar mucho más preparado. No puedes como divagar tanto dentro de la imagen. Entonces, eh, pues eso, ella, como fue para la portada de InStyle, creo que van con una mentalidad también diferente, aunque es parte de su trabajo es hacer publicidad y parte de hacer publicidad para la película que están Mm, haciendo o promoción de la película que están haciendo es estar al 100 dentro de las ujú, fotografías que ujú, hacen. ujú. Digo, ella muy profesional y con mucha disposición de querer hacer las fotos, ella nunca se quejó de, "Oh, no, esto no me gusta". Pero me gusta lo que dices de abordarlos prácticamente de la misma forma que podrías abordar Claro, una modelo, con respeto, sí, de uno a uno, ¿no? totalmente. Porque en el momento la impresión que a mí me da es que en el momento que llegas desde un lugar como de fanear y tal, ahí Sí, el equilibrio sí, del personaje sí. y tú como fotógrafo. Sí, hasta ahorita De- nunca he pedido una fotografía de, oye, podemos tomarnos una fotografía juntos desde que empecé a hacer mi carrera. Creo que lo Güey, único que le he pedido es a Cuarón y ya. yo te iba a decir que yo tengo la política de no faneamos, no pedimos fotos. Sí. Y yo siempre, la verdad es que caigo en mi propia trampa cuando se trata de, de futbolistas famosos con los que yo crecí viendo jugar, que ahí sí digo, no, me vale madre. Luego, hace poquito hicimos una campaña para Visa con Jorge Campos y, güey, no pude Ajá, aguantarme, güey. O sea, al final fue de, claro. oye, voy a tomar una foto contigo. Sí. O y me firmó una tarjeta, pero quería restarme una parte de que platiquemos ahora también de tu trabajo personal y la exposición Ujú, que viene, pero antes de eso quisiera preguntarte, Isaac, el tema de los personajes, ahora que estamos en eso, que eliges para tus historias, yo veo en tus distintas historias un perfil que conecta todavía mucho más ahora que estás en Estados Unidos, con la comunidad afro, con la comunidad latina. ¿Dirías que en este momento político que tenemos es importante mantener que tu fotografía mantenga una conexión con la comunidad latina? ¿O no es algo que te preocupe, no es algo que sea eh, una decisión tan importante en tus No, historias? definitivamente. O sea, creo que al final de cuentas, con el tiempo todos nos hemos dado cuenta, o al menos en los últimos años nos hemos dado cuenta que sin darnos cuenta, sin estar tan eh, enterados, Sí. pues nos han manipulado la manera de pensar y apreciar las cosas, Ujú, de que la manera en la que crecimos siempre fue con la idealización de apreciar
esta blanquitud y de apreciar como esta Ujú. idea de esto es mejor que esto por el puro hecho de desde el color o desde donde haya Sí, nacido. Entonces, que esa es la parte de lo que te decía, de esa idealización con la que sin darnos cuenta está ahí constante y está latiendo. Entonces, desde los yo me di cuenta como en el 2019 que yo era parte de ese problema. Yo me di cuenta que tenía como esta parte en la que las historias que quería hacer era con modelos que fueran de cierta manera porque es lo que en mi cabeza se pensaba que era como la belleza. Y empecé como a romper, o sea, creo que nunca es tarde para romper esos esquemas que fueron creciendo sin darnos cuenta. Y empecé a querer ver personajes que no fueran lo que yo tenía, lo que se me enseñó que tenía que ser o ver en mis historias. como el estándar de belleza o estándar estético, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, esta historia que hablábamos de la reportera Mm. afroamericana que en Estados Unidos, para mí fue esta idea de, quiero ser una reportera de los ochentas, una de las reporteras de los ochentas que va en la calle y va con la gente, y lo primero que se me viene a la mente es la reportera rubia con el cabello grande, y dije, es exactamente lo que no quiero hacer, porque es lo que ya está hecho. Exacto, Y quiero empezar a poner esos personajes que nunca fueron tomados en serio, en cuenta en ese entonces para contar esta historia. ¿Sabes? Ya sea alguien latino, ya sea alguien afroamericano, o de descendencia africana, por ejemplo, también se me vino como esta idea de, hay una historia de tres modelos que son como Black Cowboys, ¿sabes? Que ajá. son, en la que también fue esta idea de, pues sí, los cowboys, los vaqueros, tú tienes idea de que son El el, Marlboro Guy, sí, el güey blanco americano que todos piensan que esa es la idea de ser americano o Simón. de ser estadounidense, porque pues, obviamente todos somos americanos, pero de aquí. Pero esta idea de, ¿pero por qué? Y entonces metiéndome a ver cómo, haciendo mi búsqueda, me encuentro estos chicos que son, o esta comunidad en Filadelfia que son vaqueros negros, Ah, una bueno. comunidad de vaqueros negros en Filadelfia. Y dije, güey, quiero hacer una historia haciendo tributo a eso. Aunque no tenga que ver, Mm. aunque yo no sea de descendencia africana, simplemente tengo ganas de ver contar una historia desde otro punto de vista en la que también pueda haber gente latina o pueda haber gente afroamericana o gente asiática en mis imágenes y que no tengan que ser siempre con la narrativa que ya vimos. Pero con esto no quiere decir que yo no quiera hacer fotos con modelos que sean europeas o blancas, Sí, sí. porque al final depende de la historia que quieras contar, quién funcione mejor y retarte un poquito antes de decir quién para saber si eso ya es repetitivo o si realmente estás trayendo algo nuevo como esta narrativa. Se me hace un gran consejo, gran consejo. ¿Cómo han sobrevivido las fotos de hace, ya tienes una carrera más o menos larga, Isaac? ¿Cómo han sobrevivido tus fotos cuando volteas y ves una foto que tomaste hace 10 años, 12 años? Sobre todo porque la moda tiene Sí. como este factor que es muy evidente cuando, no sé, pues por las mismas temporadas y demás, o estilos. ¿Cómo crees que han sobrevivido tu foto con el tiempo? Pues si tú vas a mi website, a mi página de internet, yo creo que hay muchas historias que son de hace, no sé, 10 años, 9 años, y que siguen ahí, que me siguen gustando, simplemente porque son, como te digo, para mí más que hacer historias de moda son historias. Ahí está. Entonces, en estas historias, yo estoy orgulloso de las historias que he contado. Y no, con lo que te decía antes, no quiere decir que antes no le haya tomado fotografías a modelos latinos, o Mm, afroamericanos o asiáticos. Simplemente es el hecho de que antes, como me concentraba tanto en la historia, no, a veces hacía, en mis historias eran un poco más básicas. ok. En el que ahora que las veo, digo, bueno, es que aquí puedo haber jugado un poco más con esto, con eso, pero me siguen gustando por el hecho de que me gusta el concepto que le metí. Y fueron honestas en su Sí, momento. o sea, una historia que a mí que me gusta mucho que hice en Londres, de, era una historia masculina en el que cuento la historia de Ícaro. Ok. Y para mí esa historia todavía me sigue gustando a pesar de que la hice hace como 11 años y está en mi página. Y me gusta por el hecho de que cuenta la historia de qué pasó con Ícaro después de que cayó al mar. Ajá.
O sea, todos sabemos de que cayó, se derritieron las alas, cayó al mar y qué pasó con él. En mi mente, pues la marea lo lleva a la tierra y empieza con el duelo de no haber escuchado, de haber querido, de la soberbia, de esta parte de, pues es un duelo. Entonces yo creé unas alas de un esqueleto de madera de unas alas y se los puse al personaje. Ajá, a huevo. Y entonces es esta idea de que él está como en este camino de tratar de decir, cómo la soberbia te puede comer por dentro y de repente cuando caes es más difícil levantarte porque no construiste algo que te diera la base de poder sentir, de tener estabilidad. Entonces, esa historia la sigo viendo hoy en día y me sigue gustando bastante porque fue una historia. Sí, No fue que, que dentro en el mundo en el que la creé había moda, sí, sí. pero la moda no era la cosa número uno, era la historia, el modelo, Apoyaba la historia, pero no todo. era la historia en Yo creo sí. que todo es igual de importante, pero en general creo que hay muchas cosas de lo que yo hago que siguen siendo fieles a, al tipo de historias que sigo contando hoy en día. Entonces, esa parte. Vamos a platicar. Cuéntame, estás lanzando este episodio, o sea, está saliendo en febrero, estás lanzando una exposición. Sí, Platícanos de qué se trata. esta exhibición de la que voy a ser parte en febrero va a ser aquí en la Ciudad de México. Es de un proyecto que inicié, como te comentaba. Yo creo los conceptos cuando llega una revista, colaboramos y en esa Ujú. colaboración creamos la historia para ese medio. Sin embargo, la historia tiene viene de Otro más background, atrás, otra idea. exactamente. Ajá. Entonces, yo creé un proyecto que se llama Chulo el Monstruo. Ok. Entonces, este proyecto es un monstruo naranja que yo hice junto con una amiga que tiene una marca que se llama Cueva, Tatiana. Ella me ayudó a hacer el esqueleto Ajá. del monstruo y yo me lo llevé a Nueva York y en Nueva York me puse con pelucas a coser todo el pelo del monstruo porque ese proyecto se inspiró a través de la película de Where the Wild Things Are, Ah, claro, güey. como esta idea de tener un amigo imaginario y estar como caminando por la ciudad y tú eres la única persona que lo puede ver y es como esta idea de tener un compañero. Ujú. Yo creé esta idea, este concepto de este amigo imaginario y cuando llegó esta revista hicimos el proyecto juntos, pero este monstruo era más grande que la revista o Sí. que la historia que se hizo para la revista. Entonces, la persona que me invitó a tener esta exhibición se llama Rodrigo Chapa, muy buen amigo mío, también fotógrafo. Me platicó que si quería ser parte del marco de Art Week, porque tienen una galería ellos y que le gustaba mucho ese proyecto que yo había hecho. Y cuando me comentó que si quería hacer el proyecto, pero con fotografías inéditas de esa misma serie, eh, estaría increíble para hacerlo. Me encantó la idea porque muchas veces hay proyectos que tienen más vida de las páginas que salen impresas. O sea, ese proyecto me tardó 8 meses yo en terminar ese monstruo. Entonces, imagínate que hago las fotos y ya no. Muere ahí. Exactamente, es algo Qué como. triste, sí, que muere ahí Y de murió plano. ahí porque quise seguir haciendo más cosas con él, pero ya abarca un poco más de elementos, encontrar a alguien que se ponga el traje, empezar a crear. Y no lo hice, pero hay fotografías que a mí me encantaron, que son outtakes o que se quedaron en el carrete, que voy a estar exhibiendo presentando esta exhibición y me van a traer el monstruo de Nueva York para poder exhibir el monstruo también en persona. ¿Cómo se llama la galería? ¿El espacio? La galería es en Quevedo, Ok, en Quevedo junto a Minutito, minutito. Quevedo, Óptica Quevedo, que es en la Juárez. em, Te voy a pasar el flyer para que lo podamos Sí, aquí poner lo y puedes invitar a ponemos. la gente. Y pues es prácticamente eso, es que conecta un poquito con lo que preguntabas antes, que si utilizo AI o no en las cosas en las cosas que yo hago. Yo no tengo problema con el AI, al final es parte de la tecnología, es parte de seguir evolucionando. Simplemente a mí me encanta crear cosas que pueda tocar. A mí me encanta esa parte porque no Que solamente. están en set.
que estén en set. O sea, no tanto porque esté en contra de una cosa para hacer la otra, es simplemente porque yo disfruto hacer estas cosas. A mí me gusta trabajar con mis manos, me gusta, hice un proyecto de una sirena que también yo cosí la cola, yo hago Ah, lo mis vi, props, lindísimo. yo hago esas cosas, yo me pongo en mi casa y ahí me tienes con la aguja cosiendo y el monstruo yo lo hago porque me gusta que estén ahí, no tanto porque está en contra de que, y incluso me gusta que a veces ni siquiera están tan perfectos. O sea, está bien que tengan cosas que a lo mejor no se vean excelentes y a lo mejor ya las arreglaré después, pero sí, creo que el AI está para quedarse y no está peleado con lo que yo hago porque al Pero ¿cómo fin, incorporaste AI en este proyecto? no, AI no, casi no utilizo yo. Ok, O sea, te lo digo con el sentido de que no estoy en contra, sin embargo, yo casi no lo uso para proyectos míos. O sea, para mí es crear las cosas con un poquito, sin querer compararme, pero como lo que hace del Toro. Del Toro. Nos gusta la idea de ver las cosas. Handcraft, Sí, o sea, hay artesanal. hay ocasiones en las que he hecho cosas que se ven horribles y que digo, mira, esto Ojalá. y no jaló, Y a lo mejor así no está jaló bueno. y lo desecho, Ok, aunque me haya tardado un mes en hacerlo. ok. Está bien, no pasa nada, porque disfruté el proceso de hacer eso. No lo estoy haciendo porque tenga que hacerlo, lo hago porque a mí me encanta esta idea de crear las cosas. Hay uno que está en el papelero que lo hice también en mi estudio en Nueva York y ahí está, y cuando regrese lo voy a ejecutar, pero son proyectos que pueden durar 5, 6, un año, lo que sea, sin hacerse, pero están ahí, listos para poder ser ejecutados. Em, Perdón, me ibas a preguntar No, algo. está bueno. Bueno, entonces, nada más extender la invitación a que vayan a la exhibición de Isaac Sí. em, en, en la En Galería Quevedo. de Quevedo. Sí, Aquí le vamos a poner la información. sí. Oye, y vamos a la parte final de la charla. Ujú. Me gustaría ver un par de series que tienes y que me platiques un poco de la historia detrás de estas fotos. Porque además la locación, me tocó estar en esta locación hace Claro. relativamente poco. Sí, Se llama Despierto. Platícame de sí. esta serie. Estas fotografías fueron tomadas en Tlalpan, en esta locación. Estas fotografías surgieron a través de la mente de una muy buena amiga mía que se llama Mariana Guerrero. Ella es estilista de cine y, sí, y la conocí en Nueva York, también es mexicana, pero es parte de crear conexiones y gente que se vuelve colaboradores y amigos para hacer proyectos como este tipo. Este es un Y proyecto personal. sí, este fue un proyecto personal que cuando ella estábamos aquí los dos en México el año pasado, platicamos la idea de siempre que nos vemos y estamos en el mismo lugar, tratamos de hacer algo, no importa dónde sea. Ella es de las personas que cuando la conocí, eh, me caes, tú eres fotógrafo, yo soy stylist, que la conocí durante la pandemia en el 2020, y era como este típico de, hay que hacer algo. Y yo, sí, hay que hacer algo. Y 2 días después, oye, ya tengo modelo, ya tengo ta, 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 ta. Va por ello. Ah, padre. Ella no es de que, bueno, a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo sale La algo. importancia de la No, palabra dada, ¿no? Si ella digo que lo voy a hacer, voy. ella en 2 días ya tenía todo armado, todo. Y yo era como, ¡wow! ¡Qué increíble! Entonces, este proyecto surgió de la misma manera. Mira, ella es amiga de Este es el actor que sí, hizo esta peli muy linda. sí, sí, exacto. Ya no ¿Cómo se estoy llama? aquí, Ya no estoy ya aquí. no estoy aquí. Exacto. Entonces, Ahora ella no es tengo el nombre del ella actor. es muy amiga de ellos y, y me dijo: "Quiero hacer algo con ellos 2, quiero crear una historia". El esposo de Mariana es director de cine, y dijo: "¿Qué tal si hacemos un cortometraje y las fotografías?". Entonces hicimos prácticamente todo. Hay una historia de Hay un video. cortometraje Ah, en el chingón. que es la historia de ellos 2 tratando de imaginar vidas, paralelas en las que no se hubieran conocido. En Ah, vale, por eso hay una foto en que aparece como alguien del staff. Sí, Que me gustó que la pusiste ahí como abiertamente. sí, como un guiño Juan, ahí, Juan Daniel García Treviño se Juan llama el Dani actor. exactamente. Sí. Entonces,
Sí, pues sí, me platicó la idea Y de... siento que conecta bien con la que acabamos de revisar, de la del hotel, la del o sea, como que al fi una love story Sí, ahí de 2 personajes en exacto, una exacto, locación un poco sí, o sea, atemporal. exactamente. O sea, no es como darle, poner el lugar no es algo que exista como tal, o sea, sí existe, pero me refiero como no queremos poner como de una manera muy obvia dónde es. Simplemente tenemos que contar la historia de amor de ellos en este lugar, como tal. Puede ser México, puede ser cualquier parte del mundo, porque es algo con lo que todos se pueden conectar. Entonces, esta historia pasó de esa manera, nos juntamos, platicamos y se armó este proyecto en menos de una semana. Ella es muy movida, entonces consiguió la ropa, consiguió el caballo, consiguió la locación, consiguió todo. Y pues eso, de una plática que duró una hora sobre hacer este proyecto, Ujú. en una semana ya se había hecho. Entonces, pues es la importancia número uno de, de crecer con tus amigos o con tus colaboradores que se vuelven amigos, porque esa parte es la más importante para poder crecer en lo que hacemos. Encontrar gente con la que conectes, con la que se entiendan y que sean esa energía juntos, esa gasolina, ese gas para poder ir al siguiente nivel de cualquier cosa que quieras hacer, porque uno solo puede hacer todo lo que pueda para crecer, pero si no tienes gente que esté en el mismo canal y que se inspiren mutuamente, es muy complicado que se vuelve más complicado llegar a esos puntos donde Esos quieres puntos estar. niveles. Me Exacto. encanta. Oye, mi querido Isaac, pues para terminar, Claro. em, ¿qué consejo le darías a un joven fotógrafo, creativo, artista, que no tiene nada que ver con algún aspecto técnico, ni con cámaras, ni con iluminación, ni con la parte técnica? ¿Con la parte técnica? Nada que ver con Ah, la parte técnica. eh, creo que no solamente para fotógrafos, pero en general es siempre tratar de construir ideas que se vuelvan una bola de nieve. O sea, ¿qué quiero decir? Mm, Hay proyectos o ideas que decimos, ay, quiero hacer esto, pero a lo mejor es más grande de lo que tú tienes la capacidad de crear en ese momento y por lo mismo empieza a hacerse más grande y que se vuelve tan enorme como un tipo de bola de nieve que te aplasta en lugar de que tú lo y realices te frustra. y te frustra. Entonces creo que empezar en las cosas que tú conoces, las cosas que están alrededor de ti. O sea, tú no necesitas tener amigos que sean conocidos para que tú puedas hacer una historia que valga la pena contar. Tú puedes tener a tu papá, tú puedes tener a tu hermana, tú puedes tener a alguien, algo que está alrededor de ti, a tus amigos. O sea, yo de repente me acuerdo de la película Kids, ¿te acuerdas Obvio. y te das cuenta de cómo el hecho de que tú estás en este ecosistema, digamos, los skaters en Nueva York, en Sí. hoy se ve como cool y es como, ah, wow, pero esa era la realidad de ellos. Y entonces, a veces hay que tomar un paso hacia atrás para ver en tu realidad qué es eso que es extraordinario. Porque todas las realidades tienen algo extraordinario, pero se vuelven simples simplemente por pensar que, que las conocemos tanto que dejamos de apreciarlas. Totalmente. Entonces, dar un paso hacia atrás, apreciar lo que está en tu vida en el momento y tratar de crear proyectos a través de ellas. Porque al final eso está ahí para que tú lo agarres o lo aprecies. Y si lo demás vendrá después. Me Y gusta. y que también no traten de clavarse tanto con la con la con la parte técnica, si la parte conceptual no tiene fondo. Eso. Porque puedes tener una foto hermosa, pero si la foto hermosa no tiene nada que te pueda ofrecer visualmente, entonces se vuelve un poquito fría y aburrida. Entonces, y que se trate, que se diviertan, o sea, porque al final estas son carreras de aguante, son carreras largas. O sea, yo duré 7 años para poder hacer dinero de esto y trabajaba en mil de cosas al lado para poder pagar mi fotografía. Y 7 años después empecé ya a poder generar dinero de lo que yo hacía. Digo, eran otros tiempos, pero al final yo estaba claro de lo que quería hacer y esa parte es la que mucha gente se le olvida. Piensan que porque son buenos automáticamente merecen algo. Y es una combinación de estar en el lugar correcto, yo tomé hubo un curso que se llama Mastered, que lo tomé años después con Nick Knight. Ujú. Y en ese curso, eh, la editora de la revista
TEN, eh, dijo algo muy interesante. Toda la gente quiere, tiene una opinión, quiere que, o sea, toda la gente quiere ser escuchada, pero en el momento en el que les pones el micrófono no tienen nada que decir. Y entonces es eso, crear un cuerpo de trabajo de la manera que tú puedas, para que cuando alguien te ponga el micrófono para poder por fin escucharte, Estés listo. estés listo para que vean de qué eres capaz. O sea, porque sí me ha tocado mucha gente que dice, no, es que ese güey se votó porque porque está ahí. Y yo digo, güey, yo veo el trabajo de esa persona que habla y digo, no, o sea, estás años luz, pero ya quieren estar ahí. O sea, es construir, crear lo que tú puedas y en algún momento va a llegar un momento en el que la gente te va a voltear a ver, porque va a ser tan difícil ignorarte que tú vas a estar ahí. Próximamente el TED Talk de Isaac Morales. No, carnal, la verdad, muchas gracias. O sea, muy valioso para nosotros que nos cuentes un poco de tus historias, de tu proceso. Como te platicaba, para nosotros el chiste de estas charlas es que el yo de hace 20 años, el tú de hace 20 años, pueda tener ahí un poquito de guía de por dónde darle. Y al Sí, final cada quien va a construir su camino, pero esto es sin duda inspiración pura. Así que muchas gracias, Isaac Morales. Siempre se volvió a hacer gracias, güey. esto en el medio, pero bueno, este canal va poco a poco, lo hacemos con un chorro de gusto, así que compártanlo y si les es valioso, pues compártanlo más. Nos vemos la próxima.